¿Te acordás de Monster Inc? Esa ciudad donde la energía se obtenía asustando a los niños. Bueno, durante muchos años pensé que mi cabeza funcionaba exactamente igual, como si hubiera un monstruo trabajando las 24 horas para mantenerme asustada. Y cuanto más miedo le tenía, más fuerza parecía darle. Viví capturada por el miedo y no era un rasgo de mi personalidad. Era como si mi sistema nervioso hubiese quedado atrapado por una alarma que nunca dejaba de sonar. No voy a hablar de mi infancia como la raíz de mis miedos. Ese tema merece una temporada completa cuando hablemos de lo que es ser autista y TDA en un ambiente familiar psicópata narcisista. Hoy quiero hablar de otro miedo, del miedo neurodivergente, porque durante mucho tiempo yo pensé que vivir así era normal, o sea, no me daba cuenta lo que era vivir sin miedo. Hoy ya sé que era mi sistema nervioso viviendo en modo supervivencia. Y hace unos meses en terapia, una psicóloga que yo estaba frecuentando por otro tema, me hizo esta pregunta. ¿No será que no era miedo sino el terror de saberte sola? No de estar sola, porque a mí me gusta estar sola, de saberme sola en este mundo neurotípico y con esta condición. Y eso me hizo un clic, porque sí, había mucho de eso. Pero también había otra capa, la de crecer siendo una persona neurodivergente sin saberlo. Y eso quiero compartirlo con vos porque quizás descubras que ese miedo que te acompaña desde siempre tampoco nació de la nada. Cuando empecé a investigar encontré una explicación que parecía que tener bastante que ver con mi vida. Y era esta. Muchas personas que reciben un diagnóstico tardío de autismo o TDA descubren que pasaron años viviendo en estado de alerta permanente, no porque fueran débiles, sino porque su sistema nervioso aprendió a sobrevivir en un mundo que nunca entendió del todo cómo funcionaba su cerebro. Cuando leí eso pensé, claro, era eso, era la forma en la que funcionaba mi cerebro, que no encajaba con lo que yo veía alrededor y cómo funcionaban los demás. Obvio que vas a estar aterrorizado y aterrorizada. Porque cuando creces sintiéndote diferente y nadie te puede explicar por qué, tu cabeza empieza a inventar la respuesta y casi nunca es amable. Pensás que estás roto, que sos raro, que estás fallado, que hay algo que nadie te puede explicar. ¿Por qué ese maltrato? Y después aparecen frases de afuera. ¿Pero qué pasa? ¿No entendés? ¿Cómo puede ser que no te des cuenta? ¿Qué te pasa? Sos demasiado intenso, sos demasiado sensible. Y llega un momento en que esas frases dejan de venir de afuera y vos las interiorizás y salen de adentro tuyo. No sirvo para nada, no sé para qué nací, y cosas así demasiado fuertes. Y aparece la hipervigilancia, que es cuando el cerebro decide que equivocarse duele y genera mucho rechazo y agresión de los demás, y uno vive tratando de controlar la situación y controlar cada palabra, cada gesto, cada silencio, intentando no molestar, intentando que no se note que uno está fallado, intentando aprobar ese examen para el que nadie nos explicó cómo era, ni nosotros entendemos cómo es. Y con los años, ese miedo se convierte en un sistema de alarma desregulado que deja de informar sobre peligros y pasa a obstaculizar la vida, pasa a bloquear oportunidades que a veces nos llegan y se les dan a muy pocas personas. Porque el sistema nervioso ya no pregunta qué estará pasando, qué sucede, directamente pregunta qué hice mal. Es como que uno termina por asumir el rol permanente del amonestado, del que siempre hace lío, y como algo ya establecido en la vida de uno, que siempre uno la va a cagar, como se dice coloquialmente, y vivir así cansa muchísimo. Y durante una época bastante larga me pasaba algo muy particular y muy doloroso. Iba a alguna clase nueva o alguna actividad en un lugar que era nuevo para mí
Y antes de llegar, unos 20 metros antes de llegar, me paralizaba, entraba así como en ese pánico en el que entraba siempre y me pegaba la vuelta y me iba corriendo. No porque no quisiera estar, sino porque mi cabeza ya había creado durante todo el trayecto todo lo que podía salir mal. Yo estaba convencida de que iba a ser lío, de que la gente se iba a dar cuenta que yo no era de este planeta y que no conocía el idioma. Y me volví a mi casa. Y me metía abajo de la frazada en modo camarón y lloraba. Y lloraba porque yo no podía entender por qué a mí me resultaba tan difícil vivir cuando al parecer a los demás les resultaba mucho más fácil. Hubo un día en que me cansé de tenerle miedo al miedo y fue después de esta psicóloga que te conté con la que traté este tema del miedo. Y ahí, en el medio de todas esas imágenes, esa vorágine de imágenes que se me pasaba en la cabeza, terroríficas, aparece Sully, el monstruo enorme azul y lanudo de Monster Inc. Y me hizo reír. Fue como un corte en ese miedo que tenía. Y me di cuenta que se parecía bastante a él. Mi miedo era enorme y ocupaba muchísimo espacio y ya no quería seguir escapando más. Entonces digo, ¿qué hacía Sully ahí en ese? Quería saber por qué apareció el monstruo lanudo en todo eso, que no tenía nada que ver. Yo soy una mujer grande. Descubrí algo que me cambió la vida. Una cosa es sentir miedo y otra muy distinta es vivir capturada por él. Es decir, el miedo durante mucho tiempo me sirvió de protección, porque me hizo ser cautelosa, pero llegó un punto en el que empezó a controlar mi vida y a bloquearme absolutamente todo y a dejarme paralizada. Entonces, cada vez que tengo un episodio de miedo, lo hago hasta el día de hoy, igual esto no pasó hace tanto, me imagino a Sully y todo relaja. Pero no al Sully asustador del principio, sino al Sully que termina cuidando de Boo. Es decir, usemos el miedo positivamente, pero pongámosle un límite. Mi límite es Sully. Cuando aparece Sully, se corta todo el miedo. Por ahí vos te podrías conseguir alguna figura que te ayude a cortar con eso también. Porque cuando dejas de pelearte con el miedo empieza a perder poder. Y cuando el miedo deja de dar miedo, empezás a recuperar partes de vos que no veías antes y que no te permitías. Ser vos misma con todas tus dificultades, con tu autismo, con tu TDA, mandarte, no sin miedo, porque el miedo no desaparece, el miedo siempre aparece. Pero ahora reconocerlo, escucharlo y no dejarlo decidir a él, decidir vos. Porque quiero compartirte dos herramientas muy simples que sigo usando, que no hacen desaparecer el miedo, pero me ayudan a recordarle a mi sistema nervioso que el peligro ya pasó, que se puede relajar. Y la primera es la respiración mindfulness, que a mí me da muchísimo resultado y lo hago siempre y en todo lugar. Pones una mano sobre el pecho o no, como vos quieras. Inhalás sin apuro y llenás la barriga de aire, no a punto de explotar, pero sí llena. Y cuando largues el aire, hacelo un poco más lento de lo que inhalaste. No hay que respirar perfecto, solo tenés que permitir que tu cuerpo deje de correr. Si lo repetís varias veces, vas a ver cómo tu alarma empieza a bajar. La segunda es la vibración y esta me encanta. Poner los labios como si fueras a dar un beso, así, y tararías una canción que te guste o simplemente sostenés un sonido grave. Mira, te muestro, no te ríes. Si cerrás la boca te va a vibrar mucho más, pasa por la garganta, por el diafragma, llega al estómago y te vibra absolutamente todo el cuerpo. Esto, según estudios, ayuda mucho a desbloquear traumas que están viejos y están adheridos al cuerpo hace muchísimo tiempo. Y además también como que te pone una energía vibratoria mucho más linda. Quiero terminar con esta imagen. Al final de Monster Inc., Boo cruza una puerta y deja atrás el mundo de los monstruos.
A mí me gusta pensar que nosotros también tenemos una puerta, y es la puerta del conocimiento. Entender cómo funciona nuestro cerebro no borra el pasado, tampoco borra el miedo que tuvimos, pero cambia la forma en que miramos. Y cuando cambia la forma en que miramos, cambia también la forma en que vivimos. Si este video resonó con vos, contame en los comentarios cuál fue el miedo que más te acompañó. Y si todavía no podés ponerlo en palabras, no te preocupes. Guardé este video y volvé cuando estés preparado, que yo voy a seguir acá. Porque en Tribu Fénix nadie tiene que recorrer este camino solo. Acá armamos el mapa entre todos paso a paso. Nos vemos en el próximo episodio.